¿Qué tal, amables televidentes? Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de su espacio Balance Financiero. Cuánta satisfacción volver al aire, no porque ha transcurrido una semana, sino porque estamos ante una edición muy especial. En esta oportunidad, acompañados como siempre de nuestros directos coproductores, la doctora Juanita Canahuate, el licenciado Francisco Canahuate y ausente pero en sintonía Alcedo Ramírez, que por razones obvias, compromisos contraídos, no nos acompaña en esta edición. Decía que tenemos una edición muy especial, tenemos un balance financiero extraordinario porque contamos con la importante visita de un invitado muy selecto y que ha estado en la palestra en los últimos días, y es el doctor Juan Iván Rogers. Él es ciudadano panameño. El doctor Rogers viene a hablarnos a nosotros sobre lo que es la auditoría forense antifraude, y esto en la oportunidad, en la ocasión, en el escenario de la certificación de varios profesionales dominicanos acontecido justo durante esta misma semana. De manera que no solamente es especial por la presencia de él, sino que también tenemos tras las cámaras dos importantes figuras públicas. Está el licenciado Ladislao Guzmán y está Andrés Terrero, que precisamente han aprovechado, o el doctor Roger ha aprovechado esta edición, esta transmisión, para certificarlos como auditores forense antifraude. Francisco Canahuate, bienvenido. Gracias, Hermógenes. Con esa presentación pienso que los amigos televidentes tienen un motivo especial para no moverse de sus asientos. Le damos la bienvenida una vez más a su espacio Balance Financiero. Doctora, bienvenida. Gracias, Hermógenes. Contentísima de estar aquí con la presencia del doctor Rogers en un tema tan de actualidad que ha tomado tanto apogeo en los últimos años en el mundo entero y en la República Dominicana. Así que ya deseosos de que venga el próximo segmento para que empezamos a compartir y aprender del doctor Rogers. Vamos a la brevísima pausa, la expectativa está creada, no se muevan. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, ya de regreso, amables televidentes, y anunciábamos en la introducción la presencia, la participación del doctor Juan Iván Rogers, quien es el presidente del Instituto Internacional de Auditores Forenses Antifraude, IAFA, son las iniciales en español. Doctor, le damos la bienvenida a Balance Financiero, pero en especial a la República Dominicana. Usted viene de Panamá, y así de entrada nos gustaría saber si es que están enfocados los cañones hacia República Dominicana por el ambiente que estamos viviendo, los ambientes judiciales, los ambientes legales,
o si es que es una coincidencia. Bienvenido, doctor Roger. Buenos días. Primero agradecido con Dios por esta oportunidad de estar con este elenco tan importante, Juanita, Hermógenes, Francisco, ilustres. Te puedo decir que el Instituto Internacional de Auditores Forenses es una organización creada en el mundo para tratar de rescatar el rol histórico y original del contador. El rol histórico y original del contador es que el contador veía todo, se preocupaba de que en las empresas no hubiese fraude. Eso con el tiempo cambió y con la revolución industrial en el año 1940 se estableció de que teníamos que no necesariamente buscar fraude, sino verificar los resultados y la posición financiera de una empresa, porque el mundo estaba creciendo muy rápido. El tiempo nos pasó factura y para finales del siglo pasado, entonces ocurrieron todos estos debacles en el mundo, casualmente por la falta de cuidado del contador público en ese tema. Así surge entonces la auditoría forense. Desde finales del siglo pasado he venido tomando entrenamiento y certificándome en todos los temas necesarios para poder tener esa autoridad académica con el regalo de Dios de poder haber participado y demostrado ante la justicia en Estados Unidos, en Colombia, en Centroamérica y también en Panamá, esquemas complicados de velación de estructuras de fraude, corrupción y lavado de dinero. Con ello entonces fundamos el instituto y certificamos a profesionales liderados por el contador público autorizado, pero también certificamos a otros profesionales, abogados, economistas, informáticos, a quienes en lugar de darle el AFA, le damos el AFAC, son auditores forenses antifraudes consultores, porque son apoyo a esta disciplina que es una ciencia forense que maneja de manera integral la prevención y la detección de los esquemas de fraude, corrupción y lavado de dinero, que ya como un cáncer han hecho metástasis en la sociedad, afectando a individuos, a empresas, a gobiernos y a la justicia, sobre todo. Así que tiene un amplio enfoque en lo privado, en el derecho privado y en el derecho público. Eso es básicamente lo que es el IAFA. Perfecto, qué interesante este tema, y cuando nos explica que no solamente, ¿verdad?, es en el después de, para encontrar en qué, digamos, los mecanismos que se utilizaron para cometer justamente algún fraude, sino la prevención. Y en ese rol de prevención nos preguntamos, sobre todo, como dice Hermógenes, en este país, donde últimamente pues han habido muchos casos que se han destapado en la justicia, y muchas personas pues lo que dicen es, ¿y cómo nadie se dio cuenta de todo esto que estaba sucediendo si tenían que haber signos, señales? ¿Cuál sería ahí el rol? ¿Cómo usted ve esa prevención y el rol que debe tener el contador público y los demás consultores para no dejar fuera a los abogados? Correcto. Sí, Juanita, mira, en primer lugar, hay que estar claro con algo. Para que todo esto funcione, para que la prevención funcione, tiene que haber, lo primero, voluntad política. Si no hay voluntad política, no podemos hablar de todo lo demás. Si tenemos voluntad política, tenemos una buena política, tenemos buenas leyes que no sean permisivas, que no sean limitadas, que no sean insuficientes. Si tenemos eso, tenemos buenos procesos, procedimientos, controles, recursos humanos y tecnológicos. Es todo una gama para llegar entonces a la respuesta de por qué no se identificó, por qué no hubo alertas. Porque si no hay voluntad política, a lo mejor pues la ley puede ser permisiva, porque entonces descansas en la persona. Pero arriba de la voluntad política están los valores de la persona. Así que el último recurso son los valores. Pero cuando tienes una organización, una empresa, una entidad donde la cabeza no le importa nada, entonces suele que los
colaboradores tampoco le importe. Ah, bueno, entonces si ellos hacen eso, yo lo voy a dejar pasar. Así que todo es un tema que va detrás del otro. Pero sintetizando, si tenemos buena voluntad política, deberíamos tener buenas leyes y buenas personas entrenadas. Con respecto a nosotros, la única profesión en el mundo que es la dueña de los controles internos es el contador público autorizado. No tenemos ninguna excusa. Nosotros somos los que ideamos los controles en las organizaciones privadas y públicas. Obviamente que es entonces necesario que el contador público sepa de lo que es la raíz de todos los riesgos. La raíz de todos los riesgos es la posible ocurrencia de fraude, corrupción y lavado de dinero. Y explico, fraude es un engaño. Primero tú lo piensas. Corrupción es un estereotipo de engaño, pero cuando están involucrados manejo de fondos públicos, estatales, con todas sus configuraciones. Y de último, lo último que ocurre es lavado de dinero. En otras palabras, no existe lavado de dinero si no ha ocurrido previamente un esquema de fraude y corrupción. Pero en el mundo no enseña los fraudes, en el mundo no enseña a investigar y prevenir la corrupción, sino que se han enfocado en el lavado de dinero, con toda una cantidad de recomendaciones al final estériles, porque no estamos atacando la raíz del problema. Don Juan, una vez más la bienvenida. Gracias. Y paso a preguntarle, ¿cómo ve el papel del Gafi en este proceso que ustedes llevan adelante? Wow. Estimo mucho a las autoridades internacionales, pero para poder hacer la respuesta completa, tenemos que saber que hay 3 organismos fundamentales en el mundo que manejan los 3 temas básicamente. Está la OCDE, que maneja el tema de evasión fiscal. Él está concentrado en esos temas de fraude. Está el GAFI, el Grupo de Acción Financiera, que maneja exclusivamente el tema de lavado de dinero, que es lavado de dinero o lavado de activos o blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, financiamiento de armas de destrucción masiva y todas las decoraciones adicionales que se le ponen. Y está Transparencia Internacional, que mide y verifica y maneja todo el tema de corrupción. Pero antes de contestarte del GAFI, tengo que decirte que a mi juicio, como técnico, profesional, certificado en los 3 temas, ellos no convergen. Ellos cada uno está en sus instalaciones cómodamente, viendo sobre cada tema. Pero al no converger, el mundo entero es el que está dando tumbos con relación al tema de la prevención. Y digo que no convergen porque ellos tienen que sentarse para que el fraude, la corrupción y el lavado de dinero sea algo visto integralmente y que pase integralmente a las regulaciones de los países. Entonces el GAFI, a mi juicio, ha estado, si vemos la historia, han estado recomendando las 40 recomendaciones, después las 9 eran las 40 más las 9, más todos los demás, más todo, ponen las listas. Y lo último, el beneficiario final, que es el chiste más grande de los defraudadores en el mundo. Es el chiste más grande del crimen organizado. Tú puedes armar una estructura de 17 capas corporativas y ¿dónde queda el beneficiario final? Tú puedes vestir un beneficiario final. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cumplimiento. Cumplo, miento. No es suficiente. Hay otras fórmulas más efectivas de verlo de forma integral. Por eso es que escuché en Europa que ya habían colapsado las recomendaciones en el mundo, porque con todo y que los países van rápidamente y hacen copy-paste, la ley de antilavado de activos sigue ocurriendo en todas las latitudes. Entonces, como sigue ocurriendo, lo meten en la lista, hacen las listas, y las listas es la forma de desahogo de las organizaciones internacionales frente a su propia responsabilidad de no converger, viéndolo de un punto de vista técnico en la opinión. Así que yo considero que en República Dominicana hay una ley de lavado de activos. Yo pienso que es una casualidad, o yo diría que no me gusta la palabra porque mi palabra es la diosalidad,
Nada ocurre por casualidad. Esto que ha pasado en República Dominicana es diosalidad. ¿Y por qué yo estoy aquí? ¿Y por qué considero que Dominicana ha sido la locomotora del tren? Porque aquí hay voluntad política. Puedo decir técnicamente que hay voluntad política. Se le ha dado, cuando hay voluntad política, se le da la libertad a las autoridades, a los fiscalizadores, de hacer su trabajo. Y que la justicia haga también su trabajo. Eso es lo más importante. A través del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de República Dominicana, tenemos un convenio que ha ido avanzando en el país. Tenemos un convenio con la Contraloría General de la República. Antes de ayer se graduaron 58 AFAS, de los cuales hay 10 de la Contraloría, 10 del Ministerio Público y otros de la sociedad, además de otros países donde ya 17 países han participado en esto. Pienso que han dado un paso agigantado, y como esta isla siempre ha sido la primera, la primada en muchas cosas, se convierte en la primada de los temas de la certificación. Estamos hablando entonces de que usted ha venido a graduar y ha entrenado, usted es el profesor, el entrenador, doctor Roger, que ha venido a graduar personas especializadas en pericia judicial. O sea, usted está promoviendo la especialidad en peritos contadores, peritos judiciales, o sea, preparados para que hagan un peritaje, y los demás profesionales, o sea, solamente contadores, no. Y si es nada más para pericia judicial. No, y corrijo, nosotros estamos entrenando al contador público, que es el líder, es el que lidera el tema de la prevención y el tema de la detección. Sí, pudiéramos decir que perito, todas las normas jurídicas hablan del peritaje, hablan del perito. Obviamente que está el perito en todos sus tipos de ciencia forense, pero el perito, cuando es nombrado en un caso, tiene que atender la solicitud del fiscal. El auditor forense busca la verdad material, no la verdad procesal. Esa es una diferencia. Si a un perito te dice, bueno, vaya a tal banco y queremos que usted nos resuelva estos 7 puntos, el perito tiene que resolver esos 7 puntos. Esa es la diferencia entre ser un perito en un caso civil o penal y ser un auditor forense. Ahora, han participado 30 diferentes profesiones, hasta médicos. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que este conocimiento permea todas las actividades. O sea, que no está reservado nada más al contador. No, el contador es el líder. Porque la doctora Canahuate decía, y para no dejar los abogados fuera. No, él decía que hay consultores que le dan la certificación Correcto. de consultores, y por eso me permití hacerla. Y los consultores son necesarios porque un equipo correcto a nivel de gobierno y a nivel de privado tiene que ser de contadores, abogados, informáticos, forenses y otros diferentes profesionales para poder correr de diferentes disciplinas, para atender el tema de la prevención y el tema de la detección. Entonces, aquí en República Dominicana se ha dado un fenómeno muy bueno. La aceptación, el regulador de la profesión, el IPAR, ha abrazado, ha hecho un convenio, y yo he quedado entusiasmado con un gobierno que dice, voy a hacerlo, ha creado una unidad antifraude de la Contraloría General. O sea, son pasos que nadie puede dejar de ver, que son pasos llevados a cabo para casualmente mitigar, porque no se puede eliminar la corrupción, solo mitigar, disminuir. Usted ha sido muy enfático en procedimientos a seguir para poder certificar. Llegando al extremo, déjeme usar el término, no se me ofenda, distinguido invitado, llegando al extremo de someter a un polígrafo a los participantes en el entrenamiento. O sea que personas que nunca habían sido objeto de un interrogatorio vía polígrafo, una prueba poligráfica, pues para poder acceder a este entrenamiento. Me gustaría que por favor usted nos aclare sobre la utilidad de ese polígrafo y la confiabilidad de la prueba. Además, que nos diga cuáles son los próximos eventos a desarrollar por la institución que usted preside
al tiempo que vamos a sacar un ratito para que haga eso se llama la certificación de los dos distinguidos invitados. Claro. Den un momentito para ir a una pausa. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ya estamos de regreso aquí con un invitado de lujo que tenemos en el día de hoy, el doctor Rogers, que nos está enseñando un poquito más de todo esto, prevención de lavado de activos. Y siempre es bueno hacer la aclaración, el lavado de activos, muchas veces pues las personas piensan solo en el narcotráfico y no se dan cuenta de la cantidad de actividades que el doctor Roger nos explica que pueden estar incluidas aquí. Como dice en nuestra legislación, pues el lavado de activos no es más que darle apariencia lícita a unos bienes adquiridos por actividades ilícitas. Como nos decía el doctor Rogers, esto una actividad ilícita puede ser, por ejemplo, la evasión de impuestos, que ahí también es uno de nuestros temas favoritos en balance financiero. Ahí también pues podemos estar hablando de lavado de activos y está en nuestra legislación como un delito precedente. Pero antes de quizá pues ahondar un poquito y ver algo también de lo que es esa evasión de impuestos, Hermógenes dejó una pregunta en el aire. Hermógenes, que está certificado ya y habla de que en la formación que recibieron, pues tenían que pasar una prueba de polígrafo, mejor conocido como un detector de mentiras. Y entonces preguntaba cuál es la incidencia, cuál es realmente la necesidad y la utilidad de esa prueba. Y la confiabilidad, doctor. Y la confiabilidad. Y yo tengo una pregunta adicional. ¿Hermógenes pasó la prueba? Sí, sí la pasó. ¡Qué barbaridad! Sí la pasó. Está bien, doctor. Bueno, primera vez que en público estamos haciendo esto, porque obviamente que todas estas informaciones son confidenciales. Gracias, Juanita, por la pregunta. En primer lugar, el detector de mentira, conocido por la mayoría de las personas, que es la prueba del polígrafo. Hay 3 tipos de pruebas del polígrafo. Está la prueba preempleo, cuando una organización va a contratar a una persona y necesita saber si esa persona ha estado involucrada en algún esquema. Están también las pruebas de monitoreo. Prueba de monitoreo es que, por ejemplo, un banco necesita verificar que su tesorero esté bien y que todo esté pasando bien, o la policía necesite saber que el de inteligencia todo está bien y que no hay ningún tema irregular. Y la tercera prueba es una prueba de caso específico. Se robaron un dinero, se hurtaron algo y hay que traer a las personas relacionadas para ponerle el polígrafo sobre esto. En el caso del Instituto Internacional de Auditores Forenses Antifraude, ponemos la prueba preempleo y hacemos 4 preguntas.
La primera pregunta es si la persona ha estado relacionada o se ha beneficiado de algún esquema de fraude. La segunda pregunta es igual, pero con corrupción en el tema de gubernamental. La tercera pregunta es si se ha beneficiado del lavado de activos o lavado de dinero y que a sabiendas de que el dinero recibido proviene de fuente ilícita, ha contribuido, ayudado de alguna forma con eso. Y la cuarta pregunta es sobre el uso de drogas ilícitas. Las drogas sabemos todos que afectan el cerebro. Y si afectan el cerebro, afectan tu capacidad de pensar y analizar. Así que ¿por qué introducimos ese filtro? Yo vengo de más de una docena de certificaciones internacionales, pero he visto que en todas las profesiones hay gente contratada para el crimen organizado, para hacer lo incorrecto, lo antiético, lo antijurídico. Entonces, ideé la forma de hacer esto, reclutar personas comprometidas con el juego limpio, con la honestidad. Así que somos la única organización en el mundo profesional que somete al polígrafo para vestir con un traje especial a los contadores públicos y otros profesionales distinguidos que han pasado la prueba del polígrafo, que no son mentirosos, que son personas que están en el camino de lo correcto, que es lo que necesita la humanidad. O sea, que hemos arribado, sin proponérnoslo, al centro del problema, los valores en la conducta humana. Correcto. O sea, el tema de la sociedad que está en crisis es porque se ha buscado el mecanismo de la vida fácil. Correcto. Y el llamado que hay que hacer es al esfuerzo propio, al sacrificio, al éxito por el esfuerzo, no por la vía fácil. Exactamente. Y dentro de ese contexto de la certificación se enfatiza entonces el tema ético. Así es. Le pregunto. Sí, exactamente como lo dice Francisco. Hemos puesto el dedo en la llaga, los valores morales. Es que los valores morales son los jefes de la voluntad política. Entonces hemos llegado a eso. Si tenemos profesionales distinguidos en instituciones, en empresas, en firmas, y son personas comprometidas al juego limpio, esas personas no van a no se van a involucrar en un esquema que los va a perjudicar personalmente y va a perjudicar a la sociedad. Así que eso es importante, por eso es que incorporamos la prueba del polígrafo, el detector de mentira, y obviamente que en muchas legislaciones esto es un problema, porque nadie, está el derecho en la Constitución de todos los países de la no autoincriminación. A ti no te pueden tomar una orina, una muestra de cabello, absolutamente nada si tú no acuerdas, lo autorizas. Entonces, nosotros primero que antes que la persona se inscriba, hacemos que declare voluntariamente que está dispuesto. Y luego cuando va a la misma prueba del polígrafo, tiene que autorizar al poligrafista, voluntariamente me voy a someter. Quiere decir que dejamos evidencia que voluntariamente. Ahora, el que no quiere someterse a la prueba del polígrafo no puede entrar en el curso, obviamente. Hay quienes le rehuyen a la certificación, no por el conocimiento, sino por la prueba del polígrafo. Entonces, doctor, ¿iba a agregar algo, Francisco? No, está claro. Doctor, entonces, esta fue la sexta cohorte, la sexta graduación que se hace, creo que nada más en República Dominicana que usted está dando esta instrucción. Y esta es la sexta, ¿sigue algo más? ¿Cuáles son las próximas actividades? Y entonces me lo dice un poco breve porque vamos a proceder a la certificación de los dos directos invitados, claro, que han accedido a graduarse en la televisión dominicana. Voluntariamente. Voluntariamente. Y luego de haber pasado, no, en polígrafo. Sí, bueno, desde la quinta y la sexta cohorte, la quinta fue en el diciembre, la sexta ha sido ahora. Nada más para dominicanos. No, ha sido para 17 participantes de 17 países. Wow. Sí, pero la quinta y la sexta ha tenido una variante que hay 2 graduaciones. Como tenemos ya conversaciones y convenio con la Universidad de Panamá, es la universidad más grande, entonces allá hay una graduación en la Universidad de Panamá, para que obviamente aquellos que no pueden trasladarse acá a Santo Domingo.
y entonces acá en Santo Domingo es la principal. O sea que hay 2 graduaciones a partir de la 5ª y la 6ª cohorte de todos los profesionales. Es más, tú pudiste ver la gran delegación que tuvimos de Perú, los participantes de Perú. Así que esto viene la 7ª cohorte, que esa no está abierta al público porque es exclusiva para los estudiantes de maestría en auditoría forense de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, Sucre, Bolivia. Desde hace un año están tomando varios módulos para una maestría, de las cuales aquí hay uno de los profesores presentes, Guadilao Guzmán, es uno de los profesores catedráticos, también AFA, y ellos van a recibir su certificación además del título académico. Se le asigna la 7ª, el número 7. Y ellos son 26 que van a recibir eso. Eso va a acontecer el día 7 de abril en Sucre, Bolivia. Y entonces la próxima actividad abierta para todos, que tengo ya los nombres de la Contraloría, de la Procuraduría General de la República y de algunos nombres que ya están inscritos en Panamá también. Eso inicia el 19 de abril, sería la 8ª cohorte, o le decimos cohorte, versión, promoción, porque lo bueno también en esto es que tenemos un léxico latinoamericano y pues le dicen así en diferentes países. Posterior a eso vienen las consecuentes otras promociones, pero tenemos un magno evento aquí en Dominicana, en Punta Cana, si Dios lo permite, del 28 de septiembre al 1 de octubre en Punta Cana, el Congreso Mundial, el primer Congreso Mundial de Auditores Forenses Antifraude. Así que vamos a tener allí reunido a un grupo ahora mismo casi de 300, para ese entonces pueden que sean muchos más, y vamos a traer profesionales de todos los continentes para que estén allí presentes con exposiciones actualizadas, con el tema de grafología, morfología forense, informática forense y todos los temas de actualidad. Correcto. Déjenme ir a una breve pausa, pero una pausa técnica para que entren los graduandos y entonces ellos tienen unas palabras y todo eso y usted pueda tener la ocasión de hacer esa ceremonia en la televisión. Pausamos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, de regreso, amables televidentes, y vamos a ceder el espacio al doctor Roger, que en representación de todos los participantes, habló de 58, me parece, en la cohorte, en la graduación, pues en representación de ese grupo, él quiere certificar públicamente a 2 de los miembros, a 2 de los participantes en ese entrenamiento. Doctor, vamos a proceder a llamarlo, por favor. ¿Cómo no? Sí. Vamos a llamar a los 2 nuevos AFA y AFAC, Guadilao Guzmán y Andrés Terrero, por favor.
No, aquí ponte de lado, te coge la cámara. Sí, de verdad que es una excelente oportunidad y hacerlo en vivo, de verdad que marca algo inédito para el instituto, pero bueno, esto son las oportunidades que grandemente nos da en este momento. Colocar este PIN del auditor forense antifraude es un compromiso personal, como lo han dicho muchos participantes, es un cambio de vida. De ahora en adelante los temas tienen que ser muy ajustados a la honestidad, al juego limpio, y de verdad que es un placer dárselo a una persona tan importante. Es el Contralor General de la Seguridad Social en el país y pues es un destacado profesional. Wadislao, te felicito. Vamos a escuchar las palabras del licenciado Wadislao. Sí, correcto. Muchas gracias, doctor Roger, por esta distinción y por traerle esta certificación a nuestro país. Como él siempre ha dicho, como nosotros somos la primada de América, él quiso traer la certificación a nuestro país por primera vez y nosotros somos el buque insignia de Latinoamérica. Todos los certificados vienen acá a obtener la certificación por el auge que ha tenido este importante reconocimiento mundial. Muchas gracias, reitero la gracia por su conocimiento y por tomar a la República Dominicana como sede principal. Gracias, Wadislao. Bienvenido. Sí, llamamos a Andrés Terrero. Felicidades. Acuérdese de volver. Igualmente, Andrés tiene una larga trayectoria en la parte privada y en la parte gubernamental, y es un honor certificarlo como auditor forense antifraude, igual auditor forense antifraude gubernamental. Ambos son ejemplos de esta sociedad. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar la palabra de Andrés. Sí, vamos a ponerlo de este lado. Primero agradezco que el equipo de planta de balance financiero haya podido destinar este tiempo para que el doctor Rogers simbólicamente nos imponga el PIN de AFA. Muchas gracias a usted por todas sus capacidades que nos transmitió a nosotros, y nosotros tenemos un compromiso, como usted dijo anteriormente, cuando hablaba con Wadislao, de fortalecer la profesión del auditor con estas herramientas nuevas, que es una especialidad y una subespecialidad de auditoría forense antifraude, disponible para nosotros ser factor de multiplicación de estos conocimientos, de manera que los gobiernos, las empresas privadas sepan que esto es tan importante como los demás para poder mitigar la corrupción en República Dominicana. Muchas gracias. Gracias. Felicidades. Muchas felicidades. Gracias, señor. Profesor, para mí un placer estar al lado suyo. Eso es recíproco. Y todo eso, pero el doctor para mí es muy importante. Señor, colega. Bueno, perfectamente. Yo creo que hemos cumplido un rol de hacer público esta certificación. Déjame decirte que durante el evento hubo muchos méritos, muchos reconocimientos. Andrés fue muy reconocido por el asunto del ensayo. El ensayo, le llaman el ensayo, es como la tesis, que tú has aprendido. Y también es un hombre público porque es productor de televisión y él está integrado a Balance Financiero desde sus orígenes. Comenzamos en radio allá en los años 90. Hace mucho. Sí, vamos a aprovechar para mandar un saludo a todos los AFA, los certificados, a nivel de América o del mundo. Y nada, poner a Balance Financiero a disposición de este proyecto tan digno, tan honorable. Sí. Excelente. Sí. Vamos a una pausa, doctora, ¿qué le parece? Perfecto. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Y aquí estamos de regreso, amigos televidentes, conversando en el día de hoy con el doctor Rogers sobre todo lo que tiene que ver con auditoría forense, prevención de lavado. Y en este segmento pues nos gustaría que
viendo que muchas de las cosas, ahora uno dice, bueno, ya todo está un poco más automatizado, que con el internet, que con el... a veces se pregunta a la gente, ¿no hay más forma de hacer cruce de información, de tener algunos mecanismos? Es que la pregunta sería, ¿el instituto tiene algún, digamos, alguna visión, alguna herramienta en ese sentido? ¿Se está mirando que eso puede facilitar el trabajo del auditor forense? Sí, en efecto, a nivel mundial, las estadísticas demuestran que las informaciones, las alertas ante instituciones, gobiernos y empresas provienen de entidades afuera de las organizaciones. Aparentemente, según un 40 o 50% de estos datos vienen de afuera. O sea, no lo descubre la auditoría externa, no lo descubre la auditoría interna, no lo descubren los fiscalizadores, no lo descubren los supervisores ni la gerencia. Ellos tienen un bajo porcentaje de descubrir estos esquemas que se salen de lo correcto. En base a ello, en noviembre del año pasado, me reuní con un grupo importante de empresarios en Latinoamérica y de Estados Unidos principalmente, que están en asociación con las mayores casas de tecnología en el mundo, y hemos preparado un app que va a ser gratuito. Ahora mismo va a funcionar en iPhone, en smartphones, en tablets. ¿Y para qué creamos este vehículo? Creamos este vehículo para que cualquiera persona que tenga un conocimiento voluntariamente quiera dar una alerta, gratis baja a su celular el app y va a entrar, y en 10 segundos puede mandar de una manera controlada, anónima, una información a la empresa que esté afiliada al app. Las empresas que se afilien a nosotros pagarán una anualidad, la entidad, una anualidad para estar allí y poder recibir. Nosotros no vamos a saber nunca de qué se trata. La información va a llegar encriptada y se la hacemos llegar a la persona que la entidad autorice. Por ejemplo, puede llegar una alerta de una situación de un presunto esquema de fraude o de corrupción e inmediatamente lo investigarían. Quiere decir que con estas herramientas estaríamos por delante de lo que es el crimen organizado en el término de las alertas, los avisos. Esta herramienta viene a suplir esa pregunta casualmente que me haces, ¿qué forma? Porque obviamente no se detiene este tema de la corrupción en ninguno de las actividades. Y dando como un giro a la conversación, y a propósito del último segmento de esta edición de Balance Financiero, que es el mundo de los impuestos, usted puede asociar el fraude, puede asociar los actos delictivos a las tasas impositivas que puedan, los aranceles, sí, y esto. En efecto, está científicamente probado que a mayor impuesto, mayor fraude, mayor corrupción, mayor lavado de dinero. Y es por lo siguiente: los empresarios, un empresario que se levanta y empieza a producir a las 5 de la mañana y termina a las 7 de la noche, y el gobierno tenga que cobrarle en algún lugar en el mundo, según las estadísticas, puede ser hasta 40% de impuesto sobre la renta de la ganancia, considera que eso es un robo. Esa es la parte psicológica de la consideración, considera que es un robo. Eso se ve afectado por el hecho de que el gobierno maneja los recursos de una forma cuestionable en algunos países. Por ejemplo, exceso de subsidios, obras con sobrecosto, adquisición de bienes y servicios con sobreprecios. Entonces, todos estos elementos crean un antagonismo del contribuyente de pagar. ¿Cuál es la recomendación para los estados? Obviamente que en pandemia, alguien que fue un ejemplo en el mundo fue Chile. Chile bajó su impuesto y dijo, por el año 2020, 21 y 22, solo el impuesto va a ser 10 o 15%. Lo bajó, es el mínimo, porque fue darle un espaldarazo a todos los comerciantes. Obviamente que lo que se quiere estudiar es que mientras más complejo sea el sistema tributario,
más ocasión trae para estos temas de desviarse de lo correcto. Así que la recomendación es esa, simplificar los impuestos y bajar las tasas. Obviamente que eso entonces requiere una reestructuración total del Estado en cuanto a prioridades, porque el impuesto sobre la renta es uno de los impuestos más importantes en los diferentes países. Adicionalmente está la situación de cómo detectar la evasión fiscal. Cuando hablamos de la evasión del impuesto sobre la renta, no es que vamos a ver la ganancia, vamos a escrutar los ingresos, los costos y los gastos para ver si los contribuyentes están presentando toda su información correctamente. Pero allí el individuo de parte del fiscalizador necesita conocer cómo se cuecen las habas. Es decir, en otra palabra, necesita saber todos esos trucos que son para cometer los esquemas de fraude, corrupción y lavado de dinero, ¿cómo se detectan? Es que la manera de investigar y detectarlo es muy diferente a lo tradicional. Pero coincidencialmente el Estado dominicano ha tomado una serie de medidas provisionales, Francisco. Sí, yo quiero hacer primero una acotación con el tema de la reducción de la tasa impositiva. La tasa no es el impuesto. El impuesto es un producto que resulta de multiplicar una tasa por una base. En la medida que yo cierro brecha de erosión de la base imponible y hago reducción significativa de la tasa, yo estoy incrementando mis recaudaciones fiscales. Estoy estimulando el desarrollo económico y el incremento en las recaudaciones vienen no por la reducción, no por las altas tasas, sino por la actividad económica que se va a acrecentar en la medida que el costo de hacer negocios se reduce en el país. Entonces, eso es un punto que debemos tenerlo claro en todo momento. En la medida que yo comienzo a eliminar partidas arancelarias y yo a exonerar ITEVI de materia provisional, estoy confirmando el hecho de que puedo reducir la tasa sin sacrificio adicional y puedo garantizar incremento en las recaudaciones sostenible en el tiempo y que ese elemento psicológico de la alta tasa desaparezca del pensamiento de los contribuyentes. Y ciertamente el uso que da el Estado a los recursos es otro elemento que estimula o desalienta el cumplimiento. Pero lo que más lo desalienta es la alta tasa. Así es. Lo ha definido perfectamente y coincido 100% con usted en eso. Es más, tengo entendido que la Dirección General de Impuestos Internos en la República Dominicana acaba de crear una sección forense. Tengo conocimiento porque uno de los AFA que ya se graduó en algunas de las cohortes anteriores me informó al respecto, así que es un espaldarazo, es un aplauso grande porque va a casualmente introducir especialistas para que vean temas sensitivos. Yo creo que con esta herramienta antifraude, con la capacitación y con tener elementos humanos comprometidos con el juego limpio, esa es la autopista correcta para cualquier país en el manejo de la economía. Y siempre reconocer que los contribuyentes son clientes de la administración tributaria y la relación entre cliente y proveedor siempre debe ser fluida. Claro, y también el Estado tiene que reconocer a los contadores públicos autorizados porque no les paga, el Estado no les paga y son ellos los que a través de los contribuyentes hacen que puedan cumplir como unos agentes bien correctos del Estado para que cumplan con la presentación de sus declaraciones de renta y demás impuestos y cumplan con el pago. Así que hay que destacar que el peso más grande de la recaudación está en la profesión del contador público autorizado. Bueno, esos temas a nosotros nos encantan por aquí y realmente mientras estaban hablando don Francisco y el doctor Rogers, pensaba en la famosa curva de la FER, en cómo esa curva tan conocida se dice, bueno, los impuestos siempre hay un punto de equilibrio perfecto entre tasa
entre las tasas y esa base. O sea, si yo aumento las tasas, va a haber un punto donde mis recaudaciones no van a aumentar, sino que van a disminuir. Correcto. Entonces, realmente, eso mismo, por esas razones que esbozaba, óyeme, el empresario dice, ¿para qué? El emprendedor también dice, ¿para qué? Fuera de un cierto punto y sobre todo en países donde no se sientan que hay todos los servicios, porque los contribuyentes tienen que subsidiar, entre comillas, algunos servicios como la educación, como la salud, pues entonces se siente que la contribución quizá no puede ser tan importante como en países donde todos los servicios están garantizados. Y un elemento también adicional en esta psicología es la justicia tributaria. Y es el hecho, don Francisco mencionaba, y es que en nuestro país hay, vamos a decir, a veces como un régimen de 2 velocidades. Un régimen donde te doy muchas exenciones frente a otros que sienten que no le están dando, no solamente no tiene exención, sino que las tasas están altas. Entonces, frente a veces a 2 empresas que se encuentran en sectores similares, esto pues es un elemento adicional a ese elemento de me estás cobrando mucho, no me lo estás devolviendo, no tengo control de la utilización de mis recursos, entiendo que no hay un control efectivo y también entiendo que hay una desigualdad y que cada vez que hay una reforma, pues viene a ser una reforma para ponerle más carga. Yo en ocasión incluso he puesto un ejemplo que para mí es lo más quizás simple para ver, y es cuando uno está en un restaurante, que estamos 5 personas y uno empieza a pedir el vino, empieza a pedir entrada, empieza plato fuerte, los quesos, empieza a pedir postre, y cuando se llega el momento de la cuenta, 3 de los que estaban ahí comiendo y que disfrutaron de la comida, pues se paran. Y entonces a veces tú te preguntas, ¿quién paga la cuenta? Y la idea es que todo el que consuma carreteras, el que consuma la seguridad, o sea, todos los que estamos aquí, todos los empresarios, todos los contribuyentes, pues estamos también beneficiando de este sistema. Y lo importante sería, y para evitar ese incentivo adicional o esa psicología adicional que hace que muchos digan, mira, yo prefiero no pagar porque yo no voy a estar pagando para subsidiar a otro que se beba el vino. Entonces, esa justicia tributaria yo creo que es un tema muy pendiente en República Dominicana. Doctor, riposte, doctor. Hay que tener un equilibrio, todo es equilibrio, porque por ejemplo, países como Dinamarca, Noruega, a ellos no les importa pagar lo que determine el gobierno. ¿Por qué? Porque un muchacho sale graduado de médico y empieza ganando $8,000, la gente se enferma y no va a las clínicas privadas, va a las clínicas públicas porque son de lo mejor, tienen los mejores laboratorios, medicamentos, instrumentos, atención. Entonces, cuando una sociedad valora eso, es lo que estaba diciendo Francisco, entonces ya los motiva, ya eso no es un problema. Así que lo primero que tiene que hacer el Estado es ser eficiente. Y obviamente para esa eficiencia en algunos ministerios hay que aumentar recursos, pero en otros se puede minimizar para ser eficiente. Entonces, ya después que se es eficiente, entonces equilibrar las cargas. Pero siempre va a existir la desigualdad porque siempre va a estar aquel segmento que hay que ayudar. Y el Estado por Constitución tiene la obligación, pero tiene que hacerlo inteligentemente. Una de las razones por las cuales se hace complejo el sistema tributario es por la cantidad de exenciones, exoneraciones y excepciones que se dan. Y yo me hago la pregunta, ¿por qué las empresas solicitan tantas exoneraciones? Porque las tasas son altas. Correcto. Quiere decir que es un factor también la simplificación que pasa por ese sedazo. Totalmente. Si una empresa si tiene una tasa, un flat rate de 15, 18, no tiene por qué pedir más nada. Eso es normal y lo descuenta, te lo pago por anticipado. pero es casualmente eso. Entonces piden exenciones y se aprovechan porque están los monopolios o oligopolios y ellos dicen, estoy contribuyendo en tanto, entonces también hay una parte política, pero el gobierno también es sabio, el Estado es sabio. Él da estos
estas facilidades y exenciones para aumentar, para atraer la inversión extranjera directa que ayuda al PIB. Así que todo es un tema estratégico. Correcto. Tengo que traer capital de afuera, pero también tengo que saber cómo manejar. Correcto. Bueno, señores, se nos ha agotado el tiempo. Nosotros necesitamos una hora adicional. No tuvimos la habilidad de hablar con la administración para que nos concediera esa hora adicional, de manera que tenemos que clausurar por esta oportunidad la edición de Balance Financiero, una edición deluxe. Doctor, cuánto gusto poder haberle tenido por acá, no solamente en Balance Financiero, sino en República Dominicana. Espero que se haga parte de este proyecto, parte de este programa, porque no hay desperdicio en su participación. También agradecer a los directos acompañantes y los graduandos que ya vimos en pantalla hace un ratito. Doctora. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos y pues compartir todos esos conocimientos. Gracias a ustedes por su fidelidad de siempre. Con ese agradecimiento nos despedimos diciendo que el pacto fiscal no está olvidado, está demorado. Balance Financiero termina su edición de esta semana y hasta la próxima. Pásenla bien.